Buenas collacios, llegamos a una nueva edición de Comicastur. Han pasado las jornadas del cómic Villa de Avilés, las 23 jornadas del cómic Villa de Avilés. Y nos toca ahora entamar lo que es la edición de vídeo, montar todas las cocinas y todo el trabajo que nos lleva a hacer las cosas que no veis vosotros en otro lado de la cámara. Y bueno, a ver, que teníamos que hablar de alguien que yo tenía muchas ganas. Es de una quinta, precisamente, que pertenece a la mía y que hasta el momento no habíamos tenido oportunidad de hablar de él. Y esta persona es Ruma Barberó. Hay que decir que en las jornadas del cómic se portó maravillosamente bien con nosotros. Nos concedió una entrevista en la que hicimos un pequeño repaso a su obra y en la que vamos a poner la vamos a poner ya. Algún día. O sea, como nos ha comentado un poquito lo que estaba haciendo, me pareció lo más apropiado ahora hablar de una de sus primeras obras, que digamos que fue la obra que en cierta medida le catapultó a un nivel ya regional y conocido por todos. A ver, no voy a hablar de Ruma en todo lo que ha hecho ahora mismo, porque precisamente la entrevista que os vamos a poner, más la conferencia, yo creo que tenéis bastante clara. Decir como pequeño resumen que pertenece a la hornada Cactus, que llamo yo, que bueno, estaba perpetrada por el desaparecido Igor Medio, tanto como Javi Rodríguez, Germán García Copi, Andrea Parisi o Son, por poner digamos las cabezas más visibles y que más se movieron en ese momento. Como curiosidad, decir que él estudió, como ha contado en la entrevista, Bellas Artes por Escultura en Salamanca, donde ya tenía relación con Igor, y de ahí crearon el grupo Felpeyu. No solamente ellos dos, sino con más componentes. Y que es una cosa muy curiosa, y es una cosa que le preguntamos también en varias ocasiones, que hubo una jornada en que había también músicos, guión dibujantes, guión guionistas, guión letristas de música, que salieron de esa generación. La vida ha sido muy dispersa, pero Ruma tiene la facultad y ahora mismo el apremio de poder decir que ha ganado 2 premios Alfonso Iglesias. Y lo que es más importante, ganó la primera edición. Y con esta obra, Mantajú. Pues qué mejor que él nos cuente la conferencia que dio en la carta de actividades de las jornadas de Avilés, que os la vamos a poner y que ya tenéis ahí pendiente, pues hablar y meternos directamente con la obra. Ganó el premio Alfonso Iglesias en el año 2009, fue la primera edición de Alfonso Iglesias. Él nos cuenta más o menos cómo surgió la idea del premio, y verdaderamente decir que en ese momento él venía mucho del mundo, no solamente de la autoedición, ya estamos hablando de Cactus Comics en su momento, sino que también venía lo que era un trabajo puramente periodístico, o sea, un trabajo de tiras de prensa. Estamos hablando de las noticias, de Way, o sea, de diarios que se publicaban, incluso estuvo haciendo cosas en el Yapicero, y aquí es cuando se pega el pequeño salto a autoeditarse y hacer una historia relativamente larga, que a mí me llama la atención por 2 cosas, porque es una obra autobiográfica con sus pequeños componentes y sus pequeñas salvedades. Obviamente siempre va a haber una recreación, pero me llamó mucho el punto de que él pudiese ser capaz de enfrentarse a este proyecto. Como nos lo cuenta en varias ocasiones, pues yo no sé decir exactamente por qué todo el mundo se dedica a hablar de cosas que tienen muy cercanas, ¿no? Muy tal, o sea, pues llega un momento de decir, pero a mí qué me importa tu vida, ¿no? Pero también es que hay una máxima que marca a cualquier autor, y cuando empieza a trabajar y a difundir su trabajo, ya incluso a un nivel un poquito más regional o nacional, y cuando se enfrenta a una obra un poquito más compleja, en la que lo más fácil siempre, y lo que siempre te van a pedir, es que hables y siempre escribas de cosas de las que ya sabes. Centrándonos en Mantajú. ¿Qué es Mantajú? Pues Mantajú simplemente es el nombre de un refresco con sabor a manzana, no sidra, él tomaba de pequeño, o que tenía referencia de pequeño. Y esto es una especie de retrospectiva, dividida en casi 3 partes, que sienta muy bien a la gente que ha nacido pues en la misma quinta, digamos entre los 70, 80, ¿no? Porque lo que te cuenta de verdad es básicamente son las vivencias más normales que puede tener un chaval a esa edad. Me gusta mucho la estructura que marca desde el principio, porque es un cómic en blanco y negro, y que haciendo pequeños saltos en los que empieza con un pequeño flashback al pasado, que tú piensas que es el inicio de la serie, o sea, es el inicio de la historia, cuando en verdad no deja de ser un flashback o una pequeña introducción que luego va insertando con un fondo negro, con un fondo negro que indica que son páginas que retroceden un poquito al pasado, ¿no?
pero él básicamente se centra mucho en lo que es la vivencia, casi yo diría que es adolescente, ¿no? O sea, la vivencia de los estudios. Me hace mucha gracia pues que podamos ver pues qué hacía con Igor Medio cuando quedaba en casa de compañeros de piso y comentaban las historias que tenían que hacer, o tenían los proyectos de si vas a salir esta noche, si no sales, o qué vamos a hacer con el grupo, o qué te parece este chaval, a mí me cae bien, a mí me cae mal. Cosas muy típicas y muy normales, pero que todo el mundo básicamente se siente identificado. A mí me quedó la impresión de que era una especie como de medio Friends, pero a la asturiana. Está, por supuesto, en asturiano toda la obra, aunque bueno, en verdad no deja de contar unas vivencias y unos sentimientos que son universales. Pues verdaderamente encantado que un fanático del Sporting, de Gijón, se atreva a contar sus propias vivencias. El argumento de la historia yo creo que se pivota sobre 3 grandes momentos. Uno para mí es los flashbacks que habla de la niñez y del cambio que está sufriendo Asturias desde su perspectiva, desde una perspectiva no económica, sino una perspectiva sentimental, de niño, de emocional, en la que acabas pues sabiendo pues, y recordando muchas escenas que tú puedes haber vivido en tu vida de pequeño, y en otras yo creo que se evalúa mucho también la visión que tiene el abuelo, que luego serviría por supuesto para hablar de Chelita y de Viaje a la Luz, en la que se toma mucho las referencias puramente familiares para utilizar y contar una historia, ¿no? En este sentido a mí me parece que es una historia guapísima, o sea, llena de nostalgia, yo me he reído muchísimo, yo me he identificado con prácticamente todo lo que pasaba y lo que he vivido, no exactamente igual, porque son vivencias completamente diferentes, pero le estaba comentando precisamente que me gustaba mucho el tema de que hubiese hecho una recreación de los paneles, de la parte urbanita, de la parte de cosas, de las botellas que se vivían en ese momento, que las tenías en ese momento en la mano, y que ya habías perdido la referencia porque no estás acostumbrado a verlas ahora mismo, pero si las pones delante y dices, pero si esta botella yo la tuve aquí de pequeño, o las paradas de autobús eran así. Y ese estilo, y sí me hizo mucha gracia, casi es lo que más me llama la atención. Pero bueno, volviendo al tema de cómo está estructurada, yo creo que sí hay una parte adolescente que es, digamos, casi la presente que le está contando, en la que salen incluso coetáneos de Ruma en ese momento, como son, pues eso, Igor en ese momento, con el que tenía una buena afinidad, Igor Medio, el autor de La familia Castañón, y también compañero suyo en el grupo Felpeyo. Y me gusta también mucho cómo se trae para sí pues los típicos romances que puede haber de juventud, de que tú vas de un sitio, tú vas de otro. Y eso sí que me retroajo, es como una especie de revival de cosas que te han pasado y que de verdaderamente las muestras, yo creo, de una forma muy lineal. No abusa nunca de la composición de páginas, son páginas bien llevadas, o sea, sólidamente construidas, sin arriesgarse, pero tampoco sin meter unas composiciones que sean confusas y que se pierdan lo que es el tono principal de la narración, que es en blanco y negro, y entonces lo que prima sobre todo la calidad y que el mensaje quede claro. Y aquí, en este sentido, yo creo que no se equivoca en absoluto. Luego, la última parte sí es que la que me parece más referencial, porque es la que tendrías que pensar que es la que tiene la relación con el abuelo, que el abuelo habla de su época, tal, y yo creo que sí que puede haber una extrapolación a lo que es el cambio generacional, y lo que a todos nos gusta en una época necesariamente a la siguiente no tiene por qué satisfacer. Y jugando con eso y el famoso Toros Borne, ya la propia portada lo dice todo, porque si bien recordáis, en Asturias había un escanciador, no he dicho la marca, solamente he dicho que es un escanciador, con E pequeñita, o sea, minúscula, y en la sombra está el Toros Borne. Y es que esta figura estaba en muchas carreteras del norte de Asturias durante mucho tiempo, hasta que se acabaron retirando. Yo creo que es un simbolismo precioso, un simbolismo que recuerda pues un poquito que yo quiero mis cosas, quiero mi identidad, quiero que esto se recuerde, aunque sea de una forma social y que tenga una representación de lo que ha significado, y que la siguiente que lo vea, igual que yo le pregunto a mi abuelo, yo creo que sería la Bada Rice, o sea, lo que quiero reivindicar, que esas cosas tienen que seguir funcionando. Es decir, que si no sabes lo que tu abuelo te contó, no sabes tal, qué pasa en la siguiente generación que no sabe por qué lo que es un banzajú, lo que es un refresco, y es el principio de empezar a consumir sidra.
Para mí es el perfecto comienzo que tuvo con esta obra en la andadura de lo que es la novela larga, en la que se requiere un esfuerzo, se requiere un tiempo y una inversión emocional que a veces es muy grande. No voy a criticar nunca en absoluto que alguien hable de sus vivencias. Entonces, bueno, siendo autobiográfica, me parece correcta, divertida y nostálgica. Y no solamente nostálgica, sino que también te hace un poco reflexionar sobre ese cambio generacional que para mí fue el principio de lo que viene un poquito detrás, que es el resto de su obra. Hablamos de La Chelita, que también ganó premios, se lo dio Tartula Mallory a mejor obra en ese momento, y dices tú, madre mía, y al siguiente que me hace, que es Voy a ser la luz, también le dan el Alfonso Iglesias. Coño, deja algo para los demás, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, porque siempre que puedas disfrutar de ese tipo de cosas costumbristas, detallistas, un poquito más de medio de la tierra, yo creo que merece la pena que tenga la difusión. Y tengo que decir una cosa, este cómic, aunque es difícil ahora mismo de conseguir tal como está, lo puedes encontrar prácticamente en cualquier biblioteca de Asturias, y si no os acercáis a la vuestra de vuestra localidad y os dicen dónde encontrarlo, pues si queréis echarle un vistazo.